Los misiles comenzaron a caer sobre Teherán en la madrugada del 15 de enero de 2025, marcando el inicio de la guerra que el mundo había estado temiendo. Lo que presenciamos esa noche no fue solo otro conflicto en Medio Oriente, sino la culminación de décadas de tensiones crecientes que finalmente llegaron a su punto de quiebre. Como periodista que ha cubierto asuntos internacionales por más de 3 décadas, puedo decirles que las señales siempre estuvieron ahí. La pregunta nunca fue si esto sucedería, sino cuándo. El ataque comenzó a las 3:47 de la mañana, hora local. Cazas furtivos, F-35 israelíes, apoyados por tecnología avanzada de drones, penetraron el espacio aéreo iraní con precisión quirúrgica. Sus objetivos principales: la instalación nuclear de Natanz y bases militares clave alrededor de Teherán. En cuestión de horas, el panorama geopolítico de Medio Oriente había cambiado fundamentalmente. Pero para entender cómo llegamos a este momento, debemos regresar al 7 de octubre de 2023. El ataque de Hamás a Israel ese día puso en marcha una cadena de eventos que finalmente conduciría a este enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Lo que comenzó como un conflicto en Gaza se expandió gradualmente, involucrando fuerzas proxy en toda la región, hasta que lo inevitable sucedió. Las dos potencias regionales se enfrentaron directamente. El camino hacia la guerra se pavimentó con errores de cálculo y oportunidades perdidas. Después de los ataques del 7 de octubre, la respuesta de Israel en Gaza fue rápida y devastadora. Pero Hamás era solo una pieza de la estrategia regional de Irán. A medida que Israel intensificaba sus operaciones, la red de grupos aliados de Irán comenzó a activarse en múltiples frentes. Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y varios grupos de milicianos en Irak y Siria comenzaron a coordinar ataques. Cada escalada exigía una respuesta, y cada respuesta provocaba una contraescalada. Era un juego de ajedrez mortal que se jugaba en todo el Medio Oriente, con millones de vidas en juego. El punto de inflexión llegó en diciembre de 2024, cuando milicias respaldadas por Irán en Irak lanzaron un ataque coordinado contra bases estadounidenses, matando a 23 militares estadounidenses. La respuesta estadounidense fue inmediata y abrumadora, pero Irán, sintiéndose acorralado y enfrentando una creciente presión interna, cometió un error de cálculo fatal. Decidieron escalar en lugar de reducir la tensión. Informes de inteligencia revelaron más tarde que los líderes iraníes creían que podían disuadir una mayor acción estadounidense, demostrando su capacidad para atacar directamente a Israel. Se equivocaron. En lugar de disuasión, lograron lo contrario. Le dieron a Israel la justificación que había estado buscando durante años para atacar directamente el programa nuclear de Irán. La cuestión nuclear siempre ha estado en el centro de la confrontación entre Israel e Irán. Para Israel, el programa nuclear de Irán representa una amenaza existencial que no se puede tolerar. Para Irán, la capacidad nuclear representa la máxima garantía de supervivencia del régimen e influencia regional. Para enero de 2025, las estimaciones de inteligencia sugerían que Irán estaba a semanas de lograr la capacidad de armas nucleares. La Agencia Internacional de Energía Atómica había perdido acceso a instalaciones clave. Los esfuerzos diplomáticos se habían estancado. El acuerdo nuclear estaba muerto e Irán estaba corriendo hacia la bomba. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había declarado repetidamente que Israel nunca permitiría que Irán adquiriera armas nucleares. Nunca más, dijo, invocando la memoria del Holocausto, el pueblo judío enfrentará una amenaza existencial sin los medios para defenderse. Estas no eran palabras vacías. Eran una promesa que Israel estaba preparado para cumplir, sin importar las consecuencias. La inteligencia era clara. La instalación iraní de Natanz estaba produciendo uranio apto para armas a un ritmo sin precedentes. Las imágenes satelitales mostraban una mayor actividad en los sitios militares de todo Irán. La ventana para la acción se estaba cerrando rápidamente. Israel se enfrentaba a una elección: actuar ahora o, potencialmente, enfrentarse a un Irán con armas nucleares en cuestión de meses. Estados Unidos se encontró en una posición imposible. Por un lado, el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es inquebrantable.
Por otro lado, una guerra regional que involucre a Irán podría tener consecuencias catastróficas para los mercados energéticos globales, el comercio internacional y los intereses estadounidenses en todo el mundo. La administración del presidente Biden había pasado meses tratando de evitar este escenario exacto. Los canales diplomáticos estaban agotados. Las sanciones económicas no habían logrado cambiar el comportamiento iraní. La disuasión militar había resultado insuficiente. Cuando los aviones israelíes despegaron esa mañana de enero, los funcionarios estadounidenses supieron que estaban presenciando el fracaso de décadas de estrategia diplomática. La respuesta estadounidense fue rápida pero medida. Si bien pedían públicamente moderación, en privado Estados Unidos proporcionó a Israel inteligencia crucial y apoyo logístico. Las fuerzas navales estadounidenses en el Golfo Pérsico fueron puestas en máxima alerta. El mensaje a Irán era claro. Cualquier ataque a los intereses estadounidenses sería respondido con una fuerza abrumadora. Pero los aliados de Estados Unidos estaban profundamente divididos. Las naciones europeas pidieron un alto el fuego inmediato. Los estados árabes, aunque aliviados en privado de ver el programa nuclear de Irán como objetivo, condenaron públicamente los ataques. La comunidad internacional se estaba fracturando a lo largo de líneas predecibles, con Rusia y China apoyando a Irán, mientras que las naciones occidentales estaban con Israel. El conflicto entre Israel e Irán no ocurrió de la nada. Encendió tensiones en todo el Medio Oriente, amenazando con envolver a la región en la guerra más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Hezbolá del Líbano, el representante más poderoso de Irán, lanzó inmediatamente miles de cohetes al norte de Israel. La frontera entre Israel y el Líbano, tranquila desde 2006, estalló en llamas. En Siria, las fuerzas iraníes y sus representantes comenzaron a movilizarse para una posible ofensiva terrestre. El gobierno sirio, ya debilitado por años de guerra civil, se encontró una vez más en el centro de un conflicto regional. Las fuerzas rusas en Siria se enfrentaron a un dilema: apoyar a sus aliados iraníes o evitar la confrontación directa con Israel y sus patrocinadores estadounidenses. El Golfo Pérsico se convirtió en un campo de batalla marítimo. Lanchas rápidas y minas navales iraníes amenazaron las rutas marítimas internacionales. Los petroleros, que transportaban la sangre vital de la economía global, se encontraron como objetivos en un conflicto naval en escalada. En cuestión de días, los precios del petróleo se habían duplicado, enviando ondas de choque a través de los mercados globales. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de sus recientes esfuerzos de normalización con Irán, se vieron obligados a elegir bando. Su decisión de permitir que aviones israelíes usaran su espacio aéreo para operaciones de reabastecimiento de combustible marcó un cambio histórico en las alineaciones regionales. El mundo árabe ya no estaba unido en oposición a Israel. En cambio, estaba dividido entre aquellos que veían a Irán como la mayor amenaza y aquellos que todavía veían a Israel como el enemigo principal. Detrás del análisis geopolítico y los cálculos estratégicos, se esconden historias humanas de sufrimiento inimaginable. En Teherán, las familias se acurrucaban en los sótanos mientras las sirenas antiaéreas sonaban durante la noche. En Tel Aviv, los niños que habían crecido con la constante amenaza de ataques con cohetes, ahora enfrentaban la posibilidad de misiles balísticos armados con ojivas químicas o biológicas. Las bajas civiles aumentaron rápidamente. A pesar de las afirmaciones de Israel de ataques de precisión, las áreas residenciales iraníes cercanas a objetivos militares fueron alcanzadas. La represalia iraní fue menos discriminatoria. Misiles balísticos cayeron sobre ciudades israelíes, abrumando el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Los hospitales de ambos países lucharon por hacer frente a los heridos. La crisis de refugiados fue inmediata y masiva. Cientos de miles de libaneses huyeron hacia el sur mientras Hezbolá y las fuerzas israelíes se enfrentaban a lo largo de la frontera. En Irán, las familias que vivían cerca de instalaciones militares evacuaron a zonas más seguras. El desplazamiento humano fue una reminiscencia de los peores conflictos del siglo XXI. Las organizaciones humanitarias internacionales lucharon por proporcionar ayuda en una zona de guerra activa. La Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones no gubernamentales encontraron sus operaciones severamente restringidas. El mundo observó con horror cómo aumentaban las bajas civiles,
Pero el impulso de la guerra había cobrado vida propia. La guerra entre Israel e Irán provocó conmociones mucho más allá del Medio Oriente. Los mercados financieros globales se desplomaron a medida que los inversores huyeron a refugios seguros. El precio del petróleo se disparó, amenazando con provocar una recesión mundial. Las cadenas de suministro, ya frágiles por crisis globales anteriores, enfrentaron nuevas interrupciones. Las rutas marítimas a través del Golfo Pérsico se volvieron cada vez más peligrosas. China y Rusia vieron una oportunidad en el caos. Mientras pedían públicamente la paz, ambas naciones comenzaron a posicionarse para llenar el vacío dejado por el enfoque estadounidense en el Medio Oriente. China aumentó sus actividades en el Mar de China Meridional, mientras que Rusia renovó la presión sobre Ucrania y Europa del Este. La Unión Europea enfrentó su propia crisis a medida que los suministros de energía del Medio Oriente se vieron amenazados. Alemania y otras naciones europeas se vieron obligadas a tomar decisiones difíciles entre su seguridad energética y sus principios diplomáticos. En América Latina, los efectos se sintieron a través de los precios del petróleo y la incertidumbre económica global. Países como Venezuela y México inicialmente se beneficiaron de los precios más altos. Pero la interrupción económica más amplia amenazó las relaciones comerciales globales de las que dependen las economías latinoamericanas. Quizás el aspecto más aterrador del conflicto entre Israel e Irán fue lo rápido que se acercó al umbral nuclear. Irán empezó a hacer amenazas veladas sobre sus últimas opciones. La inteligencia israelí detectó el movimiento de misiles balísticos iraníes a posiciones de lanzamiento, lo que aumentó el miedo de que Irán pudiera intentar usar armas radiológicas o bombas sucias. La comunidad internacional contuvo la respiración mientras ambas partes se acercaban a límites que nunca antes se habían cruzado. Estados Unidos desplegó equipos de detección nuclear en toda la región, mientras que Rusia y China usaron sus contactos diplomáticos para pedir calma. El mundo no había estado tan cerca de un conflicto nuclear desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. La estrategia nuclear de Israel, que fue intencionalmente poco clara durante décadas, de repente se convirtió en una preocupación mundial. ¿Usaría Israel armas nucleares si se enfrentara a una amenaza que pusiera en peligro su existencia? Los líderes iraníes parecían decididos a poner a prueba esa decisión, calculando que Israel no se arriesgaría a una escalada nuclear. La parte nuclear convirtió un conflicto regional en una crisis mundial. Cada gran potencia tuvo que pensar en la posibilidad de que una guerra limitada pudiera convertirse en algo mucho más desastroso. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. A medida que el conflicto entraba en su segunda semana, la presión internacional para un alto el fuego se intensificó. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró sesiones de emergencia, aunque previsiblemente estancadas entre las posiciones estadounidense y rusa. La Liga Árabe, la Unión Africana y la Unión Europea lanzaron iniciativas diplomáticas, pero el impulso de la guerra resultó difícil de detener. Detrás de escena, comenzó a surgir una compleja red de negociaciones. Turquía, a pesar de sus complicadas relaciones con ambas partes, ofreció mediar. Egipto, con su papel histórico en la diplomacia de Medio Oriente, abrió canales tanto a Teherán como a Jerusalén. Incluso mediadores poco probables como India y Brasil ofrecieron sus servicios. La clave para cualquier resolución radicaba en abordar los problemas fundamentales que habían causado el conflicto: el programa nuclear de Irán y la cuestión más amplia de la arquitectura de seguridad regional. Cualquier paz sostenible requeriría no solo un fin de las hostilidades, sino una reestructuración integral de los acuerdos de seguridad de Medio Oriente. Pero lograr tal acuerdo mientras caían bombas y morían civiles resultó casi imposible. La confianza, ya mínima entre las partes, había sido completamente destrozada. Cada lado exigía garantías que el otro no estaba dispuesto o era incapaz de proporcionar. La guerra entre Israel e Irán de 2025 será recordada como un punto de inflexión en la historia de Oriente Medio, independientemente de cómo termine. Demostró el fracaso de los enfoques diplomáticos tradicionales para la seguridad regional y los peligros de permitir que los conflictos por poder escalen sin control. Para Israel, el conflicto probó tanto la necesidad como las limitaciones de la acción militar.
Aunque tuvo éxito en degradar las capacidades nucleares de Irán, la guerra también demostró que las soluciones militares por sí solas no pueden proporcionar una seguridad duradera. El aislamiento regional que siguió, incluso entre antiguos aliados, mostró los costos de la acción unilateral. Para Irán, la guerra expuso las vulnerabilidades de una estrategia basada en fuerzas por poder y en la política de arriesgarse al máximo con armas nucleares. La supervivencia del régimen, que parecía asegurada a través de la influencia regional y la disuasión nuclear, de repente pareció frágil frente a la presión militar sostenida y el aislamiento internacional. Para Estados Unidos, el conflicto resaltó los desafíos de mantener el liderazgo global en un mundo cada vez más multipolar. La influencia estadounidense en Oriente Medio, que ya estaba disminuyendo, enfrentó nuevas preguntas sobre su efectividad y sostenibilidad. La guerra también demostró la interconexión del mundo moderno. Un conflicto regional se convirtió rápidamente en una crisis global, afectando los mercados energéticos, las cadenas de suministro y la seguridad internacional desde Asia hasta América Latina. En nuestro mundo interconectado, ya no hay conflictos verdaderamente locales. Mientras continuamos monitoreando esta situación en desarrollo, una cosa está clara. El Oriente Medio que surja de este conflicto será fundamentalmente diferente del que existía antes. El viejo orden se está desmoronando, y lo que lo reemplace dará forma a las relaciones internacionales durante las próximas décadas. La pregunta no es si el cambio llegará, sino si ese cambio conducirá a una mayor estabilidad o a un caos más profundo. El mundo observa y espera, con la esperanza de que la sabiduría prevalezca sobre la guerra y de que las lecciones de este conflicto eviten futuras catástrofes. Pero la historia nos enseña que la esperanza por sí sola no es suficiente. Se necesitará un esfuerzo diplomático sostenido, cooperación internacional y un replanteamiento fundamental de la seguridad regional para evitar que la próxima crisis se convierta en algo aún más devastador.